Bueno, ahora sí, muchas gracias por acompañarnos en este panel del Congreso, el sexto Congreso de Estado y Políticas Públicas que organiza el área Estado y Políticas Públicas de la Flaxo Argentina. El panel que vamos a desarrollar en el día de hoy, en la tarde de hoy, lo titulamos Economía Social, Solidaria, Popular y Políticas Públicas. Y es un panel que está, digamos, compuesto, que está integrado por tres especialistas en la temática, con una reconocida trayectoria en su ámbito de intervención, ya sea en el ámbito de la investigación, ya sea en el ámbito del análisis de política pública, ya sea en el ámbito de la asistencia a los colectivos de la economía social, solidaria y popular, y la intervención territorial. Con lo cual para mí es un gran orgullo que nos acompañe Sandra Jiménez, Bárbara Schuller y Cristian García. Con ellos, además de unirme el respeto intelectual, profesional, también nos une en cierta forma el afecto, y creo que este es un punto relevante, es un punto, digamos, no menos valioso cuando hablamos de economía social, solidaria, popular, porque justamente uno de los puntos que tiene este campo de intervención es justamente la dimensión de los valores, valores que vienen a sumar a los aspectos tal vez más duros, más materiales, más organizacionales, más clásicos de la intervención social. Pero por eso, digamos, no menos relevante esta dimensión digamos, del afecto, de la solidaridad, del acompañarse en procesos en común. Eh, para comentarles un poco el esquema de trabajo, vamos a comentarle y vamos a hacer una exposición. Va a comenzar en primer lugar Sandra Jiménez, luego va a continuar Bárbara Schuller y va a cerrar el panel Cristian García. Y luego de la exposición de ellos vamos a abrir a una ronda de preguntas. Por lo tanto, entonces los invitamos a medida que vayan sucediéndose las exposiciones, que nos vayan formulando sus preguntas o sus reflexiones, que luego las recuperaremos para las respuestas, la ronda de respuesta final. También, y sin olvidarme, quiero, bueno, fundamentalmente agradecerles a todos ustedes, alumnos del Diploma de Desarrollo Local, Territorial y Economía Social, como así también participantes en general que han elegido este panel para compartir estos momentos de reflexión. Agradezco también a los compañeros del área, Estado y Políticas Públicas, que nos están aquí acompañando, en particular a Cintia Ferrari Mango, que allí la veo, y a todo el equipo de Flaxo Virtual que nos ha prestado la asistencia técnica para poder llevar adelante este panel. Voy a darle paso ahora a Sandra Jiménez, pero antes quiero presentarla. Sandra es licenciada en Sociología, es especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales, es magíster en Políticas Sociales y doctora en Ciencias Sociales. Es profesora adjunta interina en las materias Economía Política Argentina y Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es integrante y co-coordinadora del Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales. Además de ser docente y profesora en la UBA, es profesora también en la Universidad de José C. Paz y en la Flaxo Argentina. Y actualmente se desempeña como investigadora del Instituto Nacional de la Administración Pública en la Dirección de Investigaciones y Publicaciones. Bueno, Sandra, con esta breve presentación, que tal vez haya cometido algunas omisiones, te doy la palabra para comenzar con tu exposición. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Alejandro, por las palabras del inicio y por la presentación. Quizás lo único que agregaría, que además trabajé unos cuantos años en el Ministerio de Desarrollo Social, en la implementación, formé parte de la implementación de algunos de los programas vinculados, digamos, a la economía social, así que un poco eso dialoga, digamos, con
con mi formación y con algunos ejes que me ocurrió presentar a partir de la invitación de Alejandro en este panel sobre economía social, solidaria, popular y políticas públicas, pensando fundamentalmente quizás en los desafíos para, desde el ámbito de las políticas públicas, en relación a este sector, con lo cual, primero, dado que mi exposición es la primera y por ahí después los colegas van a ir como agregando una cantidad de elementos interesantes y más particulares, quizás yo voy a hacer como un pantallazo general acerca de, digamos, del surgimiento quizás de este sector que conocemos como de economía social, solidaria, popular. Yo acá voy a pedir disculpas porque voy a tomar lo social y popular, digamos, como un mismo concepto, aunque sabemos que hay como una serie de precisiones, digamos, en cuanto a uno y al otro. Y me voy a referir a algunos de los programas que se diseñaron para atender a este sector y algunas de las limitaciones, por ahí desde mi perspectiva, que nos permiten pensar, digamos, como el momento presente. Entonces voy a comenzar por referirme a las reformas estructurales que se llevaron a cabo durante la década de los 90, que como ustedes saben trajeron como, digo, para el caso de Argentina, para el caso de América Latina en general, digamos, pero para el caso de Argentina en particular, estas reformas produjeron una profunda modificación de la estructura social argentina y particularmente del mercado de trabajo, fenómeno que, si se quiere, no es un fenómeno local, sino que en todo caso alude también a esta etapa financiera del sistema capitalista. Pero lo que me interesa remarcar de estas reformas que se implementaron en los 90 es que tuvieron un fuerte impacto sobre la estructuración del mercado de trabajo, digamos, con lo cual a lo largo de la década lo que va a ir pasando es que cae fuertemente el empleo asalariado, formal y masculino, diría. Se observa digamos, a pesar de que crece el Producto Bruto Interno, por lo menos hasta el año 98, no surge lo mismo con la tasa de empleo, por el contrario, empiezan a elevarse los índices de desocupación, que llegan a alcanzar hacia mayo del 2002 al 21,5% de la población económicamente activa, aumenta el trabajo precario, se elevan los niveles de informalidad, digamos que para el caso de Argentina, quizás en términos de la región, Argentina no presentaba en general altos índices de trabajo informal, sino que la informalidad en todo caso se elevaba levemente en algunos momentos en los cuales había crisis económica, digamos, pero después rápidamente el mercado absorbía a la población, repito, mayormente masculina, que demandaba empleo. Pero lo que empieza a pasar a partir de las reformas estructurales es que aumenta fuertemente los niveles de informalidad, que en el momento de la crisis del 2001-2002 llega a comprender al 50% de la población económicamente activa, un número elevadísimo, digamos, para la historia de Argentina. De algún modo, este contexto, digamos, de empeoramiento de los índices del mercado de trabajo, lo que traen como consecuencia, digamos, es que también a lo largo de la década va surgiendo, si se quiere, una cantidad de sectores de población que, a medida que van perdiendo el vínculo con el empleo asalariado formal, van ensayando diversas estrategias de supervivencia vinculadas al desarrollo de alguna actividad de emprendimientos productivos individuales o colectivos, changas, recuperación de fábricas, conformación de cooperativas, etcétera, que da lugar, digamos, emergencia a este sector que denominamos de economía social, solidaria, popular. Y si bien durante la primera gestión, digamos, que denominamos de la posconvertibilidad, del 2003 al 2007, hay crecimiento económico y los índices de empleo se mejoran, lo cierto es que la informalidad baja, pero se estancan alrededor de un 30%, digamos, ¿no? Y esto se va a transformar en un elemento estructural, digamos, desde ese momento
hasta la actualidad, con lo cual, de algún modo, la gestión de aquel momento, particularmente desde el Ministerio de Desarrollo Social, se van a diseñar un conjunto de programas destinados a atender a este sector que se entendía había que, de algún modo, prestar asistencia. Creo que, o mi perspectiva es que esos programas se diseñan con la expectativa de que en algún momento el crecimiento económico iba a permitir volver a absorber a parte de esta población que había comenzado a desarrollar emprendimientos o actividades dentro de ese mundo de la economía social. Dentro de los programas, digamos, que podemos señalar como los más conocidos e importantes de este periodo, digo, está el programa Manos a la Obra, que se implementa en el año 2003, el marco de la emergencia económica. La idea del Manos a la Obra era financiar insumos y herramientas, digamos, a emprendimientos productivos en todo el país bajo las formas de subsidio, y estaba destinado a la población que no era objeto de crédito bancario y que estaba definida como vulnerable, ¿no? Ahí hay una primera definición que va a ser importante para el hilo de lo que quiero señalar después. El objetivo de Manos a la Obra era contribuir a la mejora del ingreso de la población, digamos, a partir de la crisis de 2001-2002, en Argentina surge cierto consenso que había un problema, la pobreza tenía que ver con una cuestión vinculada a los ingresos, que a su vez tenían que ver con la pérdida de los vínculos con el mercado de trabajo. Entonces el programa se proponía, digamos, contribuir a la mejora del ingreso de la población, por eso en algunos casos el desarrollo de un emprendimiento productivo y el acceso a un financiamiento del programa no se contraponía a tener un trabajo en blanco que no debía superar, creo que eran 12 salarios mínimos vitales y móviles. Y la idea también era promover la economía social, digamos, justamente por los valores y por un modo de entender el mundo, digamos, como señalaba hace un ratito Alejandro. Digamos, la idea era promover la economía social mediante el apoyo técnico y financiero a emprendimientos productivos generados en marcos de procesos de desarrollo local. El desarrollo local era un criterio importante también para la selección de los emprendimientos a financiar. Y asimismo, el programa se proponía fortalecer organizaciones públicas y privadas, así como espacios asociativos y redes para mejorar los procesos de desarrollo local. El otro programa que se va a implementar más unos años después, en el año 2007, es el programa de microcréditos, padre Carlos Cajade, que surge como iniciativa, digamos, en realidad surge como una demanda de un conjunto de organizaciones que venían desarrollando emprendimientos en este marco de la economía social, pero le demandaban a las autoridades, digamos, posibilidad de acceso a un financiamiento que permitiera no interrumpir los procesos productivos. Digamos, en el momento en que Alicia Kirchner fue senadora, impulsa esta ley que tuvo su sanción en el año 2007, y se crea la Comisión Nacional de Microcrédito para implementar el programa. Y la idea era que el Ministerio de Desarrollo Social financiaba a organizaciones no gubernamentales en forma de subsidio para que las organizaciones prestaran en forma de crédito a personas definidas como emprendedores, grupos solidarios, fábricas recuperadas, cooperativas, una suma de dinero que las personas debían devolver a una tasa subsidiada del 6% anual, con la intención de que esa devolución permitía a su vez que las organizaciones le prestaran a otros grupos emprendedores, solidarios, etc. El lema del programa era "Tu palabra tiene crédito", en el sentido de que digamos, el programa las organizaciones no pedían ningún tipo de garantía para otorgar el crédito, sino que había una cuestión de confiar en la palabra de quien tomaba el crédito, en la confianza de que lo iba a devolver. Más allá de que este aspecto, quizás en algunas organizaciones, quizás tenía alguna que otra diferencia, pero digamos, en términos generales, esta era la idea. Había un fuerte eje en la concepción de la economía social, digamos, para privilegiar proyectos que fomentaran la solidaridad, el trabajo horizontal, que hubiera reparto equitativo de las ganancias, etc.
Otros programas que se implementan es el de talleres familiares, que estaba destinado a personas individuales, se financiaban máquinas, herramientas e insumos, pero principalmente máquinas y herramientas, y estaba concebido como el primer pasito para emprendimientos que recién arrancaban. Más tarde, en el año 2009, se implementa el programa Argentina Trabaja, que venía de algún modo, a dar respuesta a un conjunto de población que no se insertaba en el mercado formal de trabajo, y el programa Argentina Trabaja trajo como novedad, si se quiere, por un lado, impulsaba a que los proyectos debían ser presentados por cooperativas que se conformaban ad hoc en algunos casos, en otros casos había cooperativas que ya estaban conformadas. Pero la novedad, lo interesante que traía la Argentina Trabaja, era que por primera vez un programa de este tipo le permitía a las personas que accedían al programa acceder a una obra social y aportar al sistema jubilatorio. En ese momento representaba toda una novedad, digamos, para este tipo de programas. Estos programas, el Manos a la Obra, el de microcréditos y el Argentina Trabaja, van a ser sostenidos durante la gestión siguiente, la gestión de Cambiemos, que como ustedes saben tiene un perfil ideológico totalmente distinto al de kirchnerismo, salvo que Cambiemos le va a cambiar algunos diagnósticos sobre la población que estaba bajo estos programas, y por lo tanto va a cambiar algunos de los criterios de acceso a los mismos, pero los va a mantener. Lo que quiero señalar es que los va a mantener, salvo el de talleres familiares, que desaparece durante la gestión, con el argumento, creo que no le encontraron el modo de que no les gustaba cómo se implementaba previamente y no encontraron como un modo de poder de llevarlo adelante. Entonces, durante Cambiemos, el programa Argentina Trabaja y el Ellas Hacen, que era la versión para mujeres de la Argentina Trabaja, se transforman en Hacemos Futuro, a lo que se le va a sumar el salario social complementario, que es una política, digamos, que Cambiemos de algún modo accede a partir de una demanda fuerte de las organizaciones sociales. Y estos programas, a su vez, Argentina Trabaja, Devenido Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario, de algún modo hoy se hayan concentrado en el programa Potenciar Trabajo. ¿Qué quiero señalar con esto? Que en realidad son programas que siguen existiendo, de algún modo, radicados en el Ministerio de Desarrollo Social. En un balance muy general, diría, estos programas, sobre todo, diría, el Manos a la Obra y el programa de microcréditos, tuvieron una importante presencia durante el momento de gestión del kirchnerismo, y representaron una innovación por aquellos años en términos de el perfil que había adquirido el Ministerio de Desarrollo Social durante la década de los 90. Entonces, en este sentido, digamos, era interesante porque, bueno, incorporaba factores en la gestión vinculados, intentando salir de la cuestión asistencial, incorporando la cuestión de lo productivo, digamos, ¿no? Como limitación, yo señalaría que el hecho de que estos programas se concentraran únicamente en el Ministerio de Desarrollo Social, y que no hubiera un abordaje integral de estos emprendimientos por otras áreas del Estado, digamos, de algún modo, como lo veo, constituye una limitación porque se ubicó este sector en clave de la vulnerabilidad social y no de la potencialidad económica que podía tener este sector. Además de otros aspectos que, para no extenderme demasiado, digo, si se quiere, con cuestiones administrativas o de pasos administrativos en términos de los procedimientos o de la lógica del expediente que se fueron sumando, pero no me voy a meter con ese tema. Lo que señalo sí es que el hecho de que los programas radicaran solamente en el Ministerio de Desarrollo Social, creo que constituye una limitación. ¿Por qué? Porque en realidad el sector de la economía popular, social y solidaria, en realidad es un sector que de algún modo, digamos, surgió estructuralmente para quedarse, podríamos decir, es decir, porque el mercado de trabajo, el mercado de empleo argentino no absorbe a toda la población en condiciones de trabajar.
Entonces hay un conjunto importante de la población que empezó a desarrollar sus condiciones de vida autogenerando el empleo en este sector. Y por lo tanto han desarrollado ahí un conjunto de saberes y de un valor económico y social en sus localidades que está como muy asentado, diría, ¿no? Entonces, me parece que una primera cuestión, digamos, para poder señalar aquí es que este sector va a seguir estando, y por lo tanto, me parece que lo que hay que revisar son las categorías, y que hay que poner en discusión, en todo caso, ¿no? Revisar las categorías de intervención con las cuales se diseñan las políticas públicas, ¿no? En el sentido de, hay que considerar que estas unidades productivas, individuales y colectivas, digamos, producen bienes y servicios en el marco de la economía popular, y en ese sentido desarrollan un trabajo, digamos, que no es bajo la forma del autoempleo, pero desarrollan un trabajo, y en ese sentido producen un valor económico y social importante para las localidades donde nodal, diría, para las localidades donde se hayan radicados. Entonces, en primer lugar, creo que es eso, que hay que discutir algunas categorías con las cuales se analiza a este sector, entendiendo que allí hay trabajo, que también hay valor económico y social. Y por otro lado, conjuntamente con esto, que no se puede esperar a que el crecimiento económico, entre comillas, derrame y que se vayan generando nuevos puestos de empleo con la expectativa de que en algún momento esa gente que desarrolla estas actividades productivas, digamos, se incorpore en algún momento a nuevos puestos de trabajo, sino que hay que buscar, tener como objetivo apuntalar, fortalecer, reconvertir esos puestos de trabajo, digamos, que la gente se autogeneró, para que no solo desarrollen actividades de subsistencia, digamos, ¿no? Sino que puedan ubicar, en todo caso, disputar parte del valor que se produce en términos económicos, digamos. Me parece que el desafío está allí, y por lo tanto la intervención pública respecto de este sector, creo yo, no puede radicar únicamente en el Ministerio de Desarrollo Social, digamos. Tiene que haber una orientación integral entre Ministerio de Economía, Trabajo, Producción y en todo caso Desarrollo Social, digamos, ¿no? Pero digo, me parece que tiene que ser una mirada mucho más integral de los diversos aspectos que estas actividades productivas y emprendimientos individuales requieren y necesitan, digamos, ¿no? Para estar a la altura, en todo caso, de las exigencias del mercado, porque pueden enlazar y estrechar vínculos con, digamos, en términos de una cadena productiva de servicios con otros sectores que están más desarrollados. En este sentido, creo que no se puede financiar solamente, por ejemplo, una máquina, si no se invierte en infraestructura, en el techo, que no se le llueva, la instalación eléctrica, la separación del mundo doméstico y del mundo productivo, que como sabemos en muchos emprendimientos, digamos, de la economía social / popular, digamos, la gente empezó a desarrollar las actividades en la casa, ¿no? Cediendo partes del hogar a la actividad productiva. Bueno, digo, en todo caso hay que pensar cómo, y se dieron parte de una parte de sus hogares en desmedro, digamos, ¿no? De la propia coexistencia del grupo familiar. Entonces quiero decir, Sandra, sí, te quedan 5 minutos. bueno, Paso el dale, aviso. dale. Entonces, digo, hay que tener una mirada integral que además no se contrapone con, creo yo, garantizar pisos de ingresos y protección a este sector. ¿Qué quiero decir? Creo que hay que tener en cuenta que hay que ir hacia un camino que incluya, por ejemplo, una política del tipo del ingreso ciudadano o renta básica, como le querramos llamar, que sea un ingreso que esté garantizado a todas las personas, independientemente de la situación en el mercado de empleo. Digamos, ¿no? Me parece que no son cosas contradictorias. La política del ingreso ciudadano en general, como es una propuesta nueva y prácticamente no se ha implementado en los distintos países, suele ser como cuestionada, como diciendo, uy, la gente no va a querer ir a trabajar, o como
financiar a toda la población igual, ¿no? Como eso generaría cierta injusticia. Digo, me parece que estamos en un momento histórico en el que hay que no admite medias tintas, digamos, ¿no? Entonces, porque, digo, los sectores conservadores no tienen medias tintas, entonces vayamos por más y no por menos, pensemos en una atención integral de este sector que incluya propuestas del tipo del ingreso ciudadano. Digamos, está comprobado por diversos estudios que son muy pocos los hogares que viven de prestaciones estatales únicamente, digamos, ¿no? Sino que los miembros del hogar en distintos momentos se vinculan con el mercado de empleo. Entonces, además de que requeriría un diálogo distinto con la estructura impositiva y demás, pero digo, me parece que hay que ir por más y no por menos. Entonces, para recapitular y cumplir con el tiempo, digo, me parece que hay que cambiar las categorías de intervención respecto del trabajo, respecto del bienestar, respecto de los derechos, y que eso se tiene que traducir en diseñar políticas más integradas, y particularmente pensar en generar un enlace sinérgico de este sector de la economía popular con otros sectores productivos, y en aquellos casos en que se evaluara que quizás hay actividades de esas productivas que forman parte de este sector de la economía popular, quizás en términos económicos no pueden disputar una partecita del mercado, pero producen un valor social significativo, en términos sociales, ¿no? Por ejemplo, la labor que desarrollaría una biblioteca o actividades culturales, digamos, ¿no? Me parece que en todo caso hay que pensar el valor, no solo en términos de la cuestión estrictamente económica, sino también de la importancia social, reforzar la intervención integral construida con las organizaciones sociales, bien desde abajo, conjuntamente con garantizar niveles de ingreso y protección. Cuando digo protección, digo atención de la salud, digo aporte a la cobertura de la edad adulta, independientemente del funcionamiento, de cómo se desarrolle la actividad productiva que se destine, digamos, porque quizás hay una cuestión de financiamos a los emprendimientos y esperamos que les vaya bien, digamos, ¿no? Bueno, me parece que eso hay que acompañarlo, pero no obstante hay que garantizar niveles de ingreso independientemente de esa situación, porque el problema enorme que tenemos en Argentina es el problema de la desigualdad. Entonces, para pensar en términos, para reducir la desigualdad, lo que tenemos que hacer es redistribuir la riqueza que Argentina produce, y mucha, digamos. Lo que pasa es que está mal distribuida. Y en este sentido, poner en juego qué proyecto de desarrollo al que queremos apostar. Bueno, cierro acá y en todo caso después conversamos un poquito más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu exposición. Este recorrido, una especie de genealogía de políticas públicas vinculadas a la economía social, solidaria y popular que realizaste, haber identificado algunas novedades y algunos límites en torno a esas políticas públicas, y este reconocimiento en términos de producción de trabajo, de creación de valor económico y social, y la relevancia que estos trabajos, estas actividades de la economía social, solidaria y popular tienen en los territorios. Seguramente vayan a surgir muchas preguntas, o algunas preguntas de tu exposición, así que aprovechamos la ocasión para recordarles a los asistentes al panel que pueden ir formulando sus preguntas en el chat y luego las vamos a recoger. También agradecemos la presencia de Juan José González Keller, docente, tutor del Diploma de Desarrollo Local, Territorial y Economía Social, que nos está acompañando, y a todos ustedes que nos acompañan desde distintos lugares del país y de nuestra América Latina. Gracias por acompañarnos. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Bárbara Schuller para dar inicio a su exposición, que va a trabajar sobre la temática del desarrollo territorial, la vinculación entre desarrollo territorial y economía social, solidaria y popular. Voy a hacer la presentación de Bárbara y ya le doy la palabra. Bárbara Schuller es doctora en Ciencias Sociales, es magíster en Desarrollo Económico de América Latina por la Universidad de Andalucía,
es licenciada en Sociología. Actualmente se desempeña como directora del Observatorio de la Economía Social y Solidaria del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, donde también es docente e investigadora. Se ha desempeñado como directora de la especialización en gestión de la economía social y solidaria de dicha universidad y ha sido coordinadora técnica del Diploma de Desarrollo Local y Economía Social de Flaxo entre el periodo 2004 y 2009. Y a su vez fue técnica en el Instituto Federal de Asuntos Municipales, el conocido IFAM, del Ministerio del Interior, en el periodo 2002-2005. Sus temas de investigación están relacionados al desarrollo local, microrregional, a la economía social, solidaria y a las intervenciones socioterritoriales, sociocomunitarias. Muchas gracias, Bárbara, por acompañarnos en este panel. Siempre es una alegría volvernos a encontrar y conversar sobre este vínculo entre desarrollo territorial y economía social y solidaria. Ahora sí, ya te doy la palabra para tu exposición. Muy bien, muchas gracias, Ale. Bueno, saludos a todos y a todas. Una alegría también compartir con Sandra y Cristian este panel. Hay muchas cosas que dejó ahí Sandra planteadas como para complementar y que seguramente harán diálogo también con lo que nos comparte después Cristian. Bueno, también un gusto, seguramente hay varios estudiantes del diploma de Flaxo que tuvimos oportunidad de compartir, así que bueno. Como decía Alejandro, también sobre todo la economía social va de vínculos y personas que no son solo vínculos, ¿no es cierto?, personales, sino que tienen que ver con una búsqueda, un camino compartido, ¿no es cierto?, objetivos y búsquedas convergentes en esto de la economía social y el desarrollo territorial. Así que bueno, yo les voy a compartir una presentación. Mi exposición se va a vincular sobre todo a pensar, como decía Ale, bueno, la economía popular, social y solidaria vinculada a los territorios. Para eso voy a plantear primero algunas premisas conceptuales, porque no voy a tener mucho tiempo a desarrollar, pero creo que hay materiales y en la clase también lo estuvimos viendo. Pero sobre todo para enfocarme en la propuesta que estamos desarrollando actualmente de la Universidad de Quilmes, vinculada a la construcción de mercados alternativos y sobre todo de circuitos socioeconómicos de la economía popular, social y solidaria. Voy a compartirles algunas estrategias y conceptos en este sentido para finalmente mostrarles avances de una investigación-acción que estamos realizando desde la Universidad de Quilmes en esta línea. Bueno, entonces solamente como para plantear desde dónde partimos, ¿no es cierto?, nos parece fundamental en esto de hablar del desarrollo territorial, de problematizar ambos conceptos, ¿no? Lo planteaba un poco Sandra, bueno, ¿qué desarrollo queremos? ¿Qué entendemos por desarrollo? Hay muchas décadas de discusión sobre esto, pero nunca es suficiente en el sentido que hay ideas que fuerza de que siempre vuelven a instalarse en cuanto a un desarrollo imitativo del desarrollo capitalista, de los países centrales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a partir de esta concepción crítica y reflexiva del concepto de desarrollo, centrada en nuestra realidad latinoamericana y argentina, que creo que Sandra también explicó un poco al decir, bueno, cómo salimos como sociedad, como estructura y trama social con alta desigualdad, ¿no es cierto?, de estas reformas estructurales de los años 70, 90, y bueno, que continúan en la actualidad en pujas, ¿no es cierto?, distributivas. Bueno, y en nuestro caso, desde la Universidad Nacional de Quilmes, ya desde el año 2006, que venimos trabajando fuerte en el desarrollo conceptual, pero también práctico, y en la formación en economía social, así que pensamos este desarrollo territorial vinculado a la economía social y solidaria. Y bueno, y también esta idea del abordaje territorial desde una mirada no ingenua, ¿no?, desde una mirada compleja de lo que implican las tramas territoriales,
en su multidimensionalidad y, bueno, fuertemente atravesadas y constituidas desde relaciones de poder, ¿no? Que esta desigualdad que nos decía Sandra claramente está sostenida entre estructuras fuertemente desiguales y bueno, y sostenidas a través de hegemonías materiales y simbólicas, ¿no es cierto?, de ambos tipos. Bueno, entonces, como yo planteo un poco como pregunta, bueno, ¿cómo podemos diferenciar estos modelos, estos paradigmas, estos caminos hacia el desarrollo socioterritorial? Y aquí también reforzar esto de que, bueno, no es solamente económico, ¿no? Sino que siempre estamos aludiendo a este desarrollo socioeconómico, socioterritorial, en relación a aquellas otras experiencias más de crecimiento económico que fuertemente se configuraron en los años 90, más en tipo de enclaves económicos, ¿no? Donde se dieron procesos de reconversión de producciones que habían atravesado por fuertes crisis, ¿no? Como son las economías regionales, pero donde se promovieron procesos de crecimiento y de reconversiones de cara al exterior, vinculadas a mercados internacionales, pero sin derrames, podríamos decir también, un poco tomando esta idea del derrame, pero donde realmente lo que se verifica es que no hay este tipo de derrames positivos en cuanto a la creación de empleo, trabajo de calidad, tramas sociales, ¿no es cierto?, desarrollo y calidad de vida, calidad ambiental de los territorios. Entonces, bueno, esta idea de las cadenas agroalimentarias, ¿no?, concentradas, hegemonizadas por el capital global y financiero, que bueno, podemos tomar muchísimos casos y hablar mucho tiempo de esto, pero simplemente para nombrar algunas, bueno, en mi caso estudié en profundidad en mi tesis de doctorado la reconversión de la vitinicultura en Mendoza, pero podemos también hablar de la economía regional del Alto Valle de Río Negro, del limón en Tucumán, bueno, distintas economías regionales, ¿no?, que en su reestructuración lo que sucedió es que estas cadenas agroalimentarias se concentraron fuertemente, se tecnologizaron, pero se vincularon de cara al exterior sin generar procesos de desarrollo en los territorios. Y bueno, claramente entonces en esto que decíamos de situarnos en nuestra realidad latinoamericana, bueno, también discutir las teorías del desarrollo local más a la europea, porque partimos de realidades diferentes, entonces partimos de países con alta informalidad, pobreza y desigualdad social, donde tenemos que buscar otros caminos, otras estrategias para pensar esto del desarrollo territorial. Sí, quizás me parece interesante tomar algunos conceptos del enfoque del desarrollo local, territorial, que son de utilidad en esta resignificación que hacemos vinculada a nuestros contextos, como son la idea de la importancia de la construcción de los entornos territoriales, ¿no? En esta idea de que, un poco decía Sandra, bueno, se financiaban unidades de la economía popular o social, pero en general no se llegó a financiar o acompañar, en general, obviamente hay procesos muy interesantes, pero en el grueso se trataba de unidades económicas y no quizás de tramas, de circuitos, de entramados, ¿no es cierto? Entonces, ya el enfoque territorial acá nos dice, bueno, ahí ya tenemos un problema, porque lo que se demuestra es que en realidad las empresas no son competitivas, sustentables o sostenibles en sí mismas, comunidades, sino en esta construcción de entramados territoriales donde se juegan, bueno, podemos llamarle capital social, confianzas, reglas, sinergias, cooperación, articulación. Hay muchas formas de denominar los factores C de la economía social, pero donde resulta fundamental esta articulación entre actores de distinto tipo. Bueno, esta idea de construcción de circuitos socioeconómicos que me voy a referir yo ahora en particular, o tramas de valor, por ejemplo, como lo señala Caracciolo Vasco. Bueno, la idea de circuitos socioeconómicos, sobre todo, la venimos desarrollando a partir del trabajo con Rodolfo Pastore, que es el director del Departamento de Economía y Administración y del área de Economía Social nuestra, ¿no? Bueno, ¿a qué nos referimos entonces con esto de los circuitos socioeconómicos? Yo me voy a referir en particular a los circuitos socioeconómicos alimentarios, por un lado porque es el tipo de investigaciones y es uno de los sectores fundamentales, ¿no es cierto?, que se desarrolla en la economía popular, social y solidaria, y porque también se vincula a nuestro contexto de emergencia alimentaria crítica que hemos atravesado con la pandemia, pero también previamente. Entonces, bueno, nos estamos refiriendo a múltiples experiencias territoriales innovadoras de construcción de otros circuitos alimentarios,
Otros en relación a que, bueno, justamente estas cadenas de valor concentradas, donde justamente ahí se ejerce fuertemente la desigualdad y el poder, ¿no es cierto?, de unos actores de la cadena sobre otros, ¿no es cierto?, ahí la posibilidad de generar excedentes e ingresos para los sectores de productores, bueno, justamente ese es el tema, ¿no?, el conflicto. Pero bueno, estos circuitos entonces en tanto dispositivos de intercambio e innovación social alternativos a las cadenas concentradas que tienen, podríamos decir, un doble objetivo, ¿no? O sea, de lo que se trata es de articular las actividades, las relaciones y los flujos económicos entre la producción, la comercialización y el consumo, porque ¿qué pasa? Muchos de estos emprendimientos sabían producir, pero tenían el cuello de botella de la comercialización, y la sustentabilidad, si la miramos a nivel individual, es imposible. O sea, ninguno de estos emprendimientos es sustentable de manera aislada. Sí pensamos que puede ser estratégico, sustentable y sostenible en el marco de su inserción en entramados mayores, territoriales, de redes, etc. Entonces, la propuesta es, que es una propuesta, pero también es una realidad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que existen en el territorio de todo este tipo de circuitos alternativos. Pero bueno, la idea fuerza es esta, ¿no? Cómo potenciar y articular las actividades y los flujos básicos de producción, comercialización y consumo, ¿no? También llegar a pensar la cuestión del consumo organizado con una doble finalidad: generar producción, trabajo y excedente en los territorios, en las economías locales y regionales, que es lo que muchas veces no sucede con las cadenas concentradas, pero también mejorar el acceso a bienes y servicios de la población, es decir, garantizar la alimentación y la alimentación de calidad como un derecho y no solamente, ¿no es cierto?, como un mercado. Algunas cuestiones a destacar de esto, entonces, que bueno, sabemos que en las cadenas concentradas agroalimentarias, el porcentaje que queda del excedente producido en la cadena para los pequeños productores es mínimo, lo podemos ver en estos precios, ¿no? Si comparamos los precios iniciales y los precios finales a consumidor. Por el contrario, aquí en estos otros circuitos socioeconómicos se logra revertir esto, y logrando en los estudios que hemos realizado que 2/3, entre un 70 y 80% del excedente generado, quedan en manos de los productores, ya sea productores de la agricultura familiar, cooperativas, unidades de la economía popular, social, solidaria, pero también pequeños productores o pequeñas y medianas empresas locales, ¿no es cierto? Y además, bueno, esto también que señalaba Sandra, ¿no? Nunca es solo un valor económico, sino que también hay un valor social en la construcción de tramas socioeconómicas, de poder, podríamos decir de poder económico, pero también de poder social, de confianzas, y simbólico en el sentido que también, bueno, es una disputa sobre otro modo de producir, otro modo de comercializar, otro modo de consumir y organizar el consumo. Entonces, algunos ejemplos de cómo pensamos nosotros a estos distintos tipos de circuitos, o también podríamos llamarle mercados, ¿no? Pero nos parece más importante la idea de circuito por esta cuestión de la trama. Bueno, por un lado están los circuitos cortos de comercialización, es un concepto que se viene trabajando mucho en distintos equipos de investigación, en distintas experiencias, que la idea básica es que estos circuitos cortos achican las distancias geográficas, pero sobre todo en la cadena de intermediarios que intervienen, valga la redundancia, en el circuito, pero también no solamente es un acercamiento geográfico de la cantidad de actores, sino también vincular, de un estrechamiento de las relaciones entre productores y consumidores. Acá podemos distinguir de dos tipos: circuitos cortos directos del productor al consumidor, es decir, donde sigue habiendo una relación cara a cara directa, como son las ferias de la economía popular, social, solidaria, y también las tiendas colectivas, que es un formato parecido, pero que de algún modo genera otro tipo de organización mayor. Otra forma que sería la intermediación solidaria, es decir, aquellos circuitos cortos donde hay
actores, ¿no es cierto?, que hacen una intermediación solidaria, pero que no es una intermediación que busca la acumulación del excedente a costa de los otros actores de la cadena, sino justamente generar trabajo, facilitar esta intermediación desde la autogestión. Bueno, estamos hablando de colectivos, ¿no es cierto?, que trabajan en distintas formas de intermediación y que seguramente muchos de ustedes conocen, ya sea almacenes de la economía popular, redes de comercialización y consumo, nodos o circuitos de consumo. Bueno, en el caso de la UNCI nosotros venimos trabajando fuerte en lo que es mercado territorial, que es una red de productos de hortícolas de transición agroecológica, donde se da, bueno, la organización tanto de los productores para su trabajo colectivo, del trabajo de intermediación, que es un montón de compañeros y compañeras que trabajan en las cooperativas para organizar la logística, la distribución y la gestión de todo esto, y del consumo en más de 200, 300 nodos de consumo organizado que hay en todo el conurbano bonaerense, y como esta hay muchas otras experiencias, ¿no? Colsol, Puentes del Sur, etcétera, etcétera. Esto ya es un avance muy importante en relación a pensar unidades económicas aisladas, pero también vemos que no es suficiente, porque ¿qué pasa? Cada una de estas experiencias quizás tiene que traer la yerba de Misiones, ¿no es cierto?, el arroz de otra región. Bueno, todo esto es en un punto cuando empieza a tomar cierta escala, empieza a ser antieconómico, a no ser que logremos avanzar en la organización colectiva, por ejemplo, lo que son los circuitos mayoristas. Y aquí, bueno, hay antecedentes importantes, por ejemplo, lo que es Central Cooperativa, que es una iniciativa también. Nosotros en la Universidad de Quilmes trabajamos en el desarrollo de este tipo de dispositivo a partir de experiencias de incubación universitaria, con estudiantes, con docentes, con técnicos, etcétera. Entonces, concretamente es un puesto en el mercado central que no es solo de esta experiencia, sino que se comparte con otras organizaciones de la economía social, que se autoabastece colectivamente para distintas comercializadoras. De hecho, hace poco, el año pasado, se creó una federación de comercializadoras y entidades de la economía social que trabajan en eso. Y bueno, y Alta Red, que es una de las últimas, digamos, desarrollos que se han realizado en esta línea, que ya es una construcción de circuitos y tramas logísticas a nivel regional e interregional, ¿no es cierto?, para el abastecimiento justamente mayorista. Entonces dijimos, circuitos cortos de comercialización, productor-consumidor, circuitos mayoristas que abastecen a estos circuitos cortos, y también como un espacio importante para avanzar los mercados institucionales, ¿no? Bueno, básicamente el compre público como algo fundamental. Nosotros estudiamos algunas experiencias, por ejemplo, del municipio de Ensenada, que hizo un compre importante de la economía popular, pero también de Cáritas. ¿Por qué? Para el abastecimiento, ¿no es cierto?, del consumo popular, porque aquí estamos hablando en muchos casos de un consumo de clase media que tiene acceso a un bolsón agroecológico, a productos diferenciados, porque hace una compra militante hacia productos que saben que son cooperativos, sanos, agroecológicos, etcétera. Pero ¿qué pasa con el abastecimiento popular? El otro estudio que nosotros realizamos fuerte, que ahora les voy a comentar muy brevemente, es bueno, sobre el abastecimiento alimentario en los comedores. En nuestro caso hicimos sobre el Quilmes, y bueno, ahí no hay circuito socioeconómico, no hay, digo, el consumo tiene que ver con básicamente compra en mayoristas y en circuitos de la economía capitalista concentrada, ¿no? Pero entonces, la importancia de trabajar en estos mercados institucionales, donde municipios, universidades, pero por ejemplo también el servicio de alimentación educativa, la cantidad de comedores escolares y mercadería que se trabaja, bueno, cómo generar estos circuitos, estos puentes con la economía popular, social y solidaria, u otros sindicatos, sector cooperativo. Entonces, Bárbara, bueno, sí, discúlpame 5 que te minutos. interrumpa, te quedan 5 minutos. Muy bien, gracias. Bien, entonces les quería compartir muy brevemente este proyecto que realizamos. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la convocatoria COVID, que en general financió, bueno, proyectos de investigación científica, digamos, duros, ¿no es cierto?, biológicos, pero también proyectos de desarrollo, digamos, socioeconómico para justamente la atención de la emergencia alimentaria, donde, bueno, pudimos hacer distintos tipos de relevamientos, como les decía. Por un lado, ahora les voy a compartir
la página web donde pueden ustedes consultar algunos resultados de este proyecto. Ahora enseguida se las paso. Pero rápidamente, como para que veamos, aquí, por ejemplo, bueno, nosotros en esta página, que es del observatorio, barra circuitos de la economía social, identificamos, por un lado, 250 comedores abastecidos por, digamos, en general, más del 70% son estos comedores populares, son sostenidos por movimientos y organizaciones sociales. 11, por lo menos, organizaciones identificamos. Durante el periodo de pandemia, la demanda de alimentos aumentó en un 80%, ¿no es cierto? Y solo para tirarle algunos datos, ¿no es cierto?, de lo que encontramos ahí en relación a lo que venimos hablando, es que solamente el 7% de esta demanda, esta asistencia alimentaria está basada en articulaciones con la economía popular, social y solidaria. En su gran mayoría son compras a mayoristas, porque, bueno, obviamente, porque generan precios, porque tienen facilidades logísticas, porque tienen facilidades de pago, pero justamente me parece que ahí, ya yendo un poco al cierre, cómo pensar políticas públicas que favorezcan este tipo de circuitos, este tipo de puentes, que requieren estas experiencias. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, además de los 250 comedores, donde trabajan 2.700 personas, solo en Quilmes pudimos identificar que en estos comedores trabajan 2.700 personas, en su amplia mayoría mujeres, ¿no es cierto?, que no tienen un ingreso, digamos, por su trabajo, sino que lo hacen a partir de, bueno, justamente algún programa público del salario social complementario, de retirar mercadería. También pudimos detectar distintas ferias, ¿no es cierto?, de la economía social, tiendas colectivas, bueno, distintos circuitos cortos, como les mencionaba recién, que aquí pueden ver ustedes en cada uno de estos puntitos. También hay una pequeña definición del tipo de experiencia: almacenes de la economía popular, pueblo a pueblo, MECOPO, mercado territorial, una cantidad importante de experiencias de estas. O sea que me parece importante decir, esto no es solo ideas, ¿no? Son experiencias concretas. Como ven acá, bueno, 250 centros de asistencia alimentaria, 14 circuitos cortos con mercados de cercanía solamente en Quilmes, identificamos, y alrededor de 56 nodos de consumo. Bueno, aquí en esta página pueden tener algunas definiciones también sobre cómo pensamos a los circuitos cortos, cómo implementamos también. Me interesa señalar de que lo hacemos desde un proyecto de investigación-acción, es decir, y participativa. Lo realizamos con las propias organizaciones sociales, ¿no es cierto?, y orientado a la acción, o sea, no solamente a generar conocimiento público, que también es muy importante. Otra cosa que realizamos también fue, en el marco de este proyecto, fue un sistema de precios, porque mucho de lo que salía es que obviamente los comedores y los centros de alimentación priorizan en la compra el precio. Es lógico, cuando tenés una demanda creciente del 80% y no te alcanza ni siquiera el abastecimiento básico que tenés. Pero bueno, este sistema de precios para que las propias organizaciones, cuando hablo de organizaciones también estoy hablando de Cáritas, del municipio, del servicio, como decía, educativo, alimentario, puedan consultar estos precios mayoristas de la economía social y solidaria en relación a otros mayoristas, y también, bueno, ver que hay muchos productos de la economía popular, social y solidaria que son competitivos en precio, y bueno, por supuesto que requieren otro tipo de apoyo logístico para hacer sustentables estas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar un poco esta idea, ¿no?, de qué estrategias y políticas públicas se requieren. Bueno, por supuesto, una articulación interinstitucional y multiactoral importante, ¿no es cierto?, las universidades públicas trabajando en esto, con los municipios, con la provincia, con los programas nacionales, con las organizaciones sociales, financiamiento, por supuesto, pero financiamiento estratégico, ¿no?, en este sentido, orientado a generar este tipo de estrategias y puentes que tienden a revertir la desigualdad de ingreso, la concentración del excedente, el acceso alimentario a alimentos de calidad, etcétera. Marcos regulatorios, por supuesto, porque
si estamos hablando de alimentos, entonces todo lo que tiene que ver con bromatología y el control y promoción de alimentos sanos de calidad es fundamental. También mayor visibilización y formalización, porque no es que salen las noticias permanentemente este tipo de circuitos, ¿no es cierto? Y la formalización aquí no es un tema menor, porque si nosotros queremos vender una cooperativa o una organización al municipio o al Estado, ¿no es cierto?, o a programas públicos, obviamente que tienen que tener una formalización, ¿no es cierto?, en cuanto a factura, etcétera. Los temas logísticos son de una complejidad enorme en este tipo de estrategias y requieren mucho pensamiento y mucha estrategia e innovación para poder hacer sustentable logísticamente todas estas experiencias. Y bueno, por supuesto, articulación territorial y convergencia organizativa de iniciativas, que creo que también es buena parte de los aprendizajes que nos dejan todas las teorías y las estrategias del desarrollo territorial, pero pensados, como decía al principio, en articulación con la economía popular y a contextos propios que, bueno, siempre tenemos que pensar de manera reflexiva. Bueno, eso básicamente, seguramente podamos ampliar luego en las preguntas. Muchas gracias. Bueno, Bárbara, muchas gracias por la exposición, por haber problematizado estos conceptos que a veces los damos por dados, valga la redundancia, o no los pensamos tanto, el concepto del desarrollo, el concepto del territorio, y esta idea tuya de territorialidad compleja, me parece que es necesario pensarla, y en este marco destacar este concepto, ¿no?, de los circuitos cortos, porque justamente tienen, como vos bien señalaste, un impacto significativo en términos de desarrollo territorial, una contribución significativa en términos de desarrollo territorial, y fundamentalmente en esto que vos marcabas, ¿no? Sobre la posibilidad de producción, consumo, comercialización, alimentación de calidad, acceso a bienes y servicios, la producción, el trabajo, la disputa por el excedente, y en ese marco traigo otro de los conceptos iniciales de la exposición, que es esta tensión, este enfrentamiento entre paradigmas, ¿no? Un enfoque socioterritorial del desarrollo versus estos enclaves económicos que se producen, y cómo allí las intervenciones de política pública, la articulación con actores del territorio, pueden revertir estas asimetrías. Así que interesante la exposición por eso, e interesante también porque es una exposición que viene anclada en experiencias de investigación, acción y resultados concretos, que también es una contribución significativa de la universidad, de los centros de investigación a las transformaciones sociales. Bueno, seguramente esta exposición, como la exposición de Sandra, dé lugar a preguntas, así que los invitamos a formularlas en el chat. Yo les voy a dejar aquí un link, que es el link a la página web del Área Estado y Políticas Públicas, donde podrán encontrar algunas investigaciones, algunos trabajos, cosas nuestras. La mayoría seguramente de los asistentes al panel la conozcan, pero si tenemos participantes con los que nos vinculamos por primera vez, allí está. Y también invito a Sandra y a Bárbara, si quieren compartir alguno de los links o referencias a las que estuvieron haciendo mención, pueden hacerlo tranquilamente. Yo ahora voy a dar lugar a la exposición de Cristian García, lo voy a presentar y luego le voy a dar la palabra. Cristian es coordinador regional de RITEP, la red de intercambio técnico con la economía popular, es presidente de la Fundación Proyecto Argentina, y es coordinador de la región centro del movimiento Cuidadores de la Casa Común. Muchas gracias, Cristian, por participar de este panel y por la posibilidad de compartir las experiencias de intervención, de trabajo territorial que llevan adelante, y también las experiencias de asistencia técnica a la economía popular. Te doy la palabra y atentos para escuchar tu exposición. Bueno, muchas gracias, Alejandro querido, gracias también al intermediario amigo nuestro, en este caso agregó valor a Emiliano Vicola, a través de quien tuve la oportunidad de vincularnos con vos. Bárbara y Sandra, la verdad que escuché atentísimamente las dos ponencias y nutren mucho un camino de luchas que compartimos, ¿no? Y
y me parece que en cada una encontramos el cómo ir mejorando este camino que entiendo que a todos los que estamos acá nos convoca, ¿no? Que es la lucha por la justicia. Y en ese marco también, digo, como introducción, quería traer esta necesidad que vos la resaltabas también, Alejandro, al principio, de que esto no se... La ciencia también, digo, va de la mano y se nutre de valores, de afectos y de compromisos, y poner en contexto que la búsqueda que motiva toda esta investigación científica, todo este desarrollo académico, es una búsqueda en definitiva por una sociedad más justa, y que esa justicia, digo, tiene como destinatario a los pueblos, hoy digo puntualmente el pueblo argentino, pero son luchas por las que bregaron los pueblos desde que caminan en la historia, y si atravesamos el hilo rojo de la justicia, me parece que cada modelo productivo ha tenido integrados y excluidos. O sea, digo, desde la antigüedad, cuando el modelo de producción o el modelo de relaciones de fuerza generaba esclavos, o generaba esclavitud, o en la Edad Media que generaba vasallos, o con la modernidad que generó explotados, hoy el sistema de producción genera descartados. Y ese descarte es lo que suscita un poco, digo, por un lado, para los que la sufren, la denigración de su condición humana, y para los que acompañan esta pelea, la indignación que nos hace comprometer con esas causas. Digo, no es menor porque clarifica un poco el partido de la gran disputa que está en juego acá, ¿no? Digo, es como una posibilidad, digo, como una maceta donde visto o vivido con justicia, el trabajo permite el desarrollo integral del ser humano, y una condición de injusticia, de excluidos de ese sistema que genera la denigración, la explotación, digo, o llegar hoy a la invisibilización y la denigración de esa dignidad humana. Y en ese sentido creo que hay tres factores que aportan que han aportado históricamente a la contribución de esta lucha. Por un lado, lo que venimos a traer en la mesa, y que siempre va generando, como decía, como empieza diciendo Aristóteles en la política, ¿no? Somos gregarios por naturaleza y nos unimos movidos por la esperanza de que juntos vamos a solucionar problemas comunes. Entonces creo que, siempre el primer movimiento, el primer resorte humano que nos lleva a congregarnos es la esperanza de que vamos a solucionar algo juntos. Y ninguna congregación, ni desde la economía popular, ni desde donde sea, está exenta de eso. Hoy conversamos con la esperanza de que estos diálogos nos ayuden a tener ideas más nítidas que impacten, como decía Bárbara, de esta investigación en la acción, a mejores condiciones de trabajadores, de personas que están excluidas o en situaciones de precariedad. En este contexto, ¿qué es lo que vemos nosotros desde la RITEP? Un modelo de producción actual, como decíamos, que hoy está grandemente atravesado por la economía del conocimiento, que genera, tiene un paradigma de niveles de concentración pocos vistos en la historia. Un 1% de la población mundial con 50% de las riquezas genera que haya una gran masa, o sea, una pequeña masa de riquezas y de oportunidades de producción para una gran parte de la población. Y esa foto se refleja en el mundo, se refleja en América Latina como el continente más desigual del mundo, y se refleja naturalmente en la Argentina. Con la particularidad en Argentina, ¿no?, que tenemos desde la democracia hasta la fecha, también para percibirlo como proceso, un sistema de organización popular. Estamos todos de acuerdo en que la democracia es el sistema de gobierno que hemos elegido para gobernarnos y para solucionar nuestros problemas, que no ha terminado de cumplir las promesas que generó, ¿no? Nos prometieron que con la democracia se come, se educa y se cura. Llevamos 40 años de democracia sin resolver esos problemas estructurales. Desde la democracia hasta la fecha, la pobreza se multiplicó por 10 y la población por 2. Llevamos los últimos 10 años sin generar grandes números de nuevos puestos de trabajo. Claramente, no son 40 años de linealidad, ni que caiga todo en la misma bolsa. Como decía Sandra, llegamos al 21% de desempleo en el 2001, y que eso no haya revertido, sino que haya mejorado,
obedece a políticas que tuvieron grandes aciertos y un modelo productivo que mejoró. Pero a grandes líneas sigue siendo un diagnóstico de gran desigualdad, ¿no? Digo, seguimos con un país rico, lleno de gente pobre, con un continente rico, con mucha gente viviendo excluida en la miseria y en situaciones de gravedad mayor, como son las infancias, los jóvenes y los adolescentes, que sin culpa ni cargo, digo, nacen en contextos donde no pueden recibir los nutrientes básicos para que su cerebro tenga un desarrollo normal o con las competencias mínimas para después aprovechar los contenidos de la escuela. Ni hablar de que digo, la historia sigue, porque tenemos el 50% de los jóvenes que no terminan la secundaria en tiempo y forma, el 50% de los trabajadores, como decíamos recién, fuera del mercado formal, y lo que genera como consecuencia también que los adultos mayores, hay cerca de un 50% de jubilaciones también que se han gestionado sin los aportes necesarios. Entonces, claramente, y en esto digo, vamos ya al hueso de lo que trabajamos a Rita, el trabajo, nosotros lo entendemos como el gran tema, el gran eje ordenador de la sociedad, el gran eje ordenador de la persona humana, y el gran tema a futuro, ¿no? Digo, hay como varios temas de la agenda social que preocupan hacia adelante. Claramente el ambiente es uno, el rol de la mujer, que hoy ya no se discute y está cada vez en mejores condiciones, es otro. Pero sin duda nosotros entendemos como que el trabajo es, si se quiere, esa copa de cristal que si se cae lo demás no va a lograr ordenarse. Incluso, digo, el tema ambiental, si no convertimos el modelo de producción, no vamos a lograr un cuidado de la casa común fuera del eje del trabajo. ¿Cómo nosotros desde RITEP, hago una breve reseña, RITEP es la red de intercambio técnico con la economía popular, nació llamándose RATEP, y en una conversación digo, con varios compañeros de la economía popular, compañeros y compañeras, cambió de RATEP, que era red de asistencia técnica a la economía popular, a la RITEP, que es la red de intercambio técnico en la economía popular, entendiendo que no es que la academia vaya a llevar saberes al campo popular, sino que generamos una experiencia de intercambio, o sea, de los saberes técnicos y populares producidos por Urruco con el carro en Villa La Lonja, por Mónica en el taller textil. Bueno, nosotros aportamos lo que la ciencia ha ido sistematizando, y en ese encuentro tenemos algunas experiencias testigos de riqueza. Bueno, la RITEP, que es una red con varias universidades participando, con institutos como el INTI, INTA, INAES también participando de esta red, trabaja en un plan o sea, en el aportes para un plan de trabajo social garantizado, que tiene como cuatro etapas claras, ¿no? Por un lado, entendemos que queremos fortalecer las ramas que desde la UTEP, digo, nace también de la mano de la UTEP y a pedido de la UTEP en 2017 para hacer este aporte técnico. Y partimos de la realidad dada, ¿no? Digo, la UTEP como movimiento de trabajadores han organizado la masa de trabajadores que hoy participan del movimiento en ramas. Entonces nosotros, nuestro aporte fue fortalecer esas ramas. Las ramas, entiendo que por la mayoría conocidas, van desde los servicios de construcción, las industrias manufactureras, donde participa también, entre otras, el textil, la agricultura familiar, servicios sociocomunitarios, que recién Bárbara lo detalló excelente en el caso de los circuitos en Quilmes, los servicios sociocomunitarios, decíamos. Bueno, digo, y en estas ramas nosotros entendemos que hay 4 dimensiones que son claves para poder fortalecer. Lo técnico productivo, por un lado, que tiene que ver con muchas veces los trabajos de la economía popular tienen como un bajo nivel de complejidad incorporado, ¿no? Por falta del saber del técnico propiamente dicho, y a veces por la falta de las herramientas o la competitividad en el saber hacer. Entonces, el primer diagnóstico es poder aportar en esa rama del saber, digo, que se incorporando
o a través de programas del Estado volcados a ese caso, o a través de la incorporación de la mano de las universidades, del INTI en el caso de la construcción, de cómo nuevos saberes o nuevas herramientas mejoran la competitividad de esa rama. El segundo eslabón es la organización interna, tiene que hacer cómo se toman decisiones grupales, cómo se organiza la división del trabajo para que también sea optimizado el talento, los recursos, los saberes de cada miembro de la organización. En eso se ha incorporado un sistema de gestión para la organización del trabajo interno. Un caso paradigmático es el desarrollo de un software para los cartoneros de Cava, que permitió la distribución una distribución más pareja del esfuerzo, que se vio impactada en mejores resultados en los ingresos. El tercer eslabón que vemos como clave es la comercialización, también partiendo de la certeza y de la evidencia de que a mayor acercamiento al consumidor final, mayor es la ganancia, y esto pasa, digo, en el caso de los cartoneros, o en el caso, no sé, de los cabriteros, acá en el norte de Córdoba, que había, digo, un caso testigo, había un solo frigorífico, entonces eso obligaba, como en la mayoría de los grupos del movimiento campesino de la zona, a que la venta sea en la puerta del campo de los cabriteros al precio que decidía el intermediario. Con la mayoría de las veces, muchos habían participado del programa y de ahí se empezó a trabajar en ese diagnóstico del programa del Banco Popular de la Buena Fe. Bueno, eso, generar las condiciones para que ellos puedan vender el frigorífico generó como un impacto de casi el 100% en la ganancia de estos productores. Y la tercera, perdón, eso es en cuanto a la comercialización, y también pasa con los polos textiles, que vamos a comentar los casos. Y la cuarta dimensión es el de la cadena de valor o ecosistema solidario, ¿no? Entendemos también que a mayor organización del sector o de la rama, mayor posibilidad de impacto en la cadena. Digo, sea tanto para ir hacia atrás, por ejemplo, en los polos textiles, que permite la compra por mayor a menor precio de los insumos, o hacia adelante para acercarse al consumidor final con la posibilidad de organización de ferias y demás. Pero además no es solo el impacto en la cadena, sino que es el impacto por eso hablamos de ecosistemas, valga la redundancia, en el ecosistema donde participan. Bueno, hay casos también todos estos casos que vamos nombrando están en un mapa que de la RITEP hemos elaborado, que en ritep.org lo pueden buscar, el mapa de casos, ahí están cargados, mayoría son más de 500 casos. Pero un caso paradigmático que nos pasó es con los comedores comunitarios, los que tenían espacios, empezaron a generar, los que tenían espacio físico, alguna infraestructura básica o una canchita de fútbol, además del almacén popular, empezaban a generar los sábados las kermés. Entonces no solamente se vendía o el bolsón, sino que ya empezaban a incorporarse los productos de la zona. Y esa unidad productiva general generaba un impacto en el barrio, ya no solamente en la cadena de valor que uno lo podría medir más acercándose para allá o para acá en los alimentos. Y eso tiene que ver con esto que decíamos del destino final, que entendemos como al pueblo como destinatario final del beneficio que genera el trabajo. Entonces, para esas 4 dimensiones elaboramos en conjunto con otras universidades un sistema de evaluación para medir el impacto cuantitativo y cualitativo de estos. No son políticas, va de la mano del Estado, pero son programas. Las 4 dimensiones tienen que ver cómo se mejora el ingreso de cada trabajador o trabajadora que participa de esa unidad productiva, cómo impacta en la cantidad de puestos de trabajo, si se aumenta, si se mantiene o si se pierden, evidentemente no hubo efectividad, si mejoran las condiciones de derechos laborales, en el caso textil, mejores condiciones de seguridad, sillas ergonómicas, mejores condiciones sanitarias, o sea, y eso hace que mejore el producto, o sea, la calidad de lo que venden o el servicio que va a la comunidad y el impacto ambiental. Y lo otro,
se empieza a medir las consecuencias, una entrevista cualitativa que mide el impacto organizacional del grupo, las mejores relaciones de cohesión con el barrio, la incorporación de servicios, como puede ser, digo, como fue un caso de una escuelita de deporte que se añadió, digo, por el excedente que se fue generando, o el secundario con oficios que también incorporó un taller de construcción ahí en el barrio. Pero bueno, digo, esas métricas se van midiendo. No hemos transcurrido todavía los 12 meses de trabajar con estos casos. Creo que después de eso podemos hacer una evaluación más exhaustiva, pero eso digo, ha significado como la posibilidad de ida y vuelta con casos concretos de la economía popular, para donde yo en lo organizativo me olvidaba que una dimensión clave es el tema de la disciplina laboral, que era uno de los que veíamos como cuando evaluábamos, digo, esto partió también de un pedido hecho de Enrique Palmeiro, que es el coordinador de la RITEP, como las complejidades, pros y contras de esto que se puso en un momento en un debate público, hoy con menos intensidad, pero la posibilidad de un salario universal, veíamos como 3 dificultades para la aplicación. Primero, claramente, el orden fiscal, o sea, digo, ¿dónde van a salir los recursos para, creo que es la pregunta la primera pregunta que el sentido común dispara, de dónde van a salir los recursos para el 50% de la población económicamente activa, o el 30%, que digo, sea la que sea que hoy demande ese insumo. Un segundo problema es cómo organizar el trabajo para todas esas personas, porque digo, hoy apretamos Enter y todas esas personas hoy tienen un ingreso, bueno, ¿cuál va a ser la tarea o ocupación que los demanda? Digo, y en eso también en orden a no, generar ingresos sin trabajo era una gran preocupación. Entonces, un poco de esa premisa empezó a surgir la idea, bueno, vamos a partir de la fuerza laboral existente, de la condición de producción existente que tiene hoy la economía popular, que también, como decía Sandra, se organizó en base a fuerza de las necesidades que fueron surgiendo, de llevar el plato de comida diario a la casa, y aprovechando, potenciando lo que ya se sabe hacer. Pienso, digo, un caso concreto, un vendedor ambulante de 55, 60 años, como suele pasar, tiene las competencias que le permiten o le han permitido sobrevivir con condiciones más o menos dignas en ese fuero. Bueno, ¿cómo este programa permitiría fortalecer eso y no hacerlo cambiar de carril, algo que quizás el mercado demanda, pero que ya no está, digo, le significaría una complejidad mayor el cambiarse de carril? Esa era otra, digo, la segunda de las complicaciones que veíamos, y la tercera, digo complicaciones y no impedimento, porque digo, son cosas a ver y mejorar. Y la tercera, como externalidades negativas de que quien contrata deje de contratar, porque digo, eso podría generar la posibilidad de que un pequeño negocio, no sé, un kiosco, que tiene a un trabajador pagándole formal o informalmente un salario mínimo, si cuenta con esa prestación, se corta esa contratación y espera que incorporar a una persona que tenga un salario básico universal, digo eso, el riesgo de fomentar la contratación. Y la externalidad negativa es que quien trabaja deje de trabajar, como fue un caso, digo, muy puesto en el centro de los medios con las economías regionales, de que en los trabajos por temporada, cuando son incompatibles con algunos trabajos, digo, en contratación formal, cuando son incompatibles con programas de empleo, también generan como el desincentivo para incorporarse a esos trabajos temporales. Bueno, digo, esas eran como tensiones que hay que ponerlas en diálogo, y digo tensiones porque no son oposiciones imposibles de conciliar, pero sí son tensiones que hay que ir conversando y poniendo en diálogo. Y este programa, Plan Social de Trabajo Garantizado, nos pareció como un camino para que también, ¿no? Como dicen, en el camino se van acomodando los melones, y esta propuesta de 12 meses que tratamos de implementar nos permitió ir viendo las tensiones que surgían o el modo de resolverlas. Otra cuestión también que fue surgiendo en el camino fue, digo,
en la organización interna de la cooperativa de trabajo es el tema de la disciplina laboral. Que claramente en un trabajo, a la disciplina, digo, en un trabajo en el sector privado, la disciplina te la resuelve el salario. Cuando vas a trabajar faltas, digo, hay como un ordenador que es el dinero, que disciplina. En las cooperativas, el gran ordenador que vemos, digo, vemos todos, es la cohesión del grupo. Entonces digo, si las reglas las pone el grupo, las deciden entre todos y son para todos similares, bueno, el que falta tiene una sanción, el que participa tiene su retribución en compensatoria, pero sí queda el tema de, bueno, cómo un trabajador aislado que recibe su salario universal generaría la prestación necesaria o correspondiente a ese salario. Pero bueno, eso, digo, no quiero extenderme mucho más porque digo, ya son como ir a estos casos concretos por ramas. Sí, lo que estamos trabajando en esto que decíamos de las ramas, de las 8 ramas, es lograr el desarrollo de que cada rama podamos trabajar con algún caso testigo que, funcionando bien o funcionando mal también, genera un impacto en la rama. Digo, los casos que son en el caso de la vivienda, bueno, estamos trabajando en cómo desarrollar un centro de práctica y de puesta en marcha de viviendas sociales. O sea, son 35 trabajadores de la economía popular que están construyendo un salón y en ese espacio se van a desarrollar todos los oficios competentes al desarrollo de una vivienda social, modelo de una vivienda semilla que se amplía, y implementando los diferentes tipos de construcción que también hemos trabajado con varias universidades. Hay 10 tipos de materiales de construcción según la zona o el sector donde se trabaje. Digo, eso está en papeles, si el centro de desarrollo de la vivienda está en camino. En el caso de la industria manufacturera, obviamente son los polos textiles, que ha tenido como una demostrada aprobación en cuanto a la mejora del ingreso, en cuanto a la mejora de los puestos, en cuanto a la mejora de la calidad del producto. Digo, estamos trabajando también en cómo el know-how para después reproducirlo. En el caso de la agricultura familiar, es un polo que se está trabajando en Moreno, muy fuertemente de la mano del Gringo Castro, que está hoy secretario de la UTEP. En el caso de los vendedores ambulantes con una app, se presentó la propuesta, pero básicamente sería una app de delivery que organice y mejore las condiciones de trabajo. En el caso de cartoneros, como decíamos, el software que funcionó bien, estamos viendo también la prueba de multiplicar un software de los cartoneros de Cava para replicar, para organizar la distribución y que cada uno cobre según lo que entrega y se hace al final de la semana. Estoy pensando si me olvido de algún testigo. Bueno, creo que son esos los que se me vienen ahora. Debo estar omitiendo alguna seguramente, pero básicamente es este concepto, ¿no? Como por rama incorporamos incorporamos un espacio de encuentro entre el saber técnico y el saber popular, cómo se mejora la organización interna del grupo de trabajo, cómo se potencia la comercialización y cómo se lo piensa no aisladamente como unidad productiva, sino en el marco de una cadena de valor o de un ecosistema solidario, barrial y con posibilidades de expansión. Muchas gracias. Bueno, Cristian, muchas gracias por la exposición, por esta reafirmación de la importancia de la dignidad de la persona y la centralidad de la lucha y de la organización como elemento para la transformación social. En algún punto, como empezaste tu exposición, y luego esta vinculación de la centralidad del trabajo como ordenador social y articulado con otras dimensiones que hacen a la dignidad de las personas. Y finalmente estas experiencias de despliegue territorial de asistencia técnica en torno de algunas dimensiones en las que están trabajando con RITEP, y algunas ideas en torno del debate entre salario universal, o este plan, o esta idea de
trabajo social garantizado, que son temas que están en agenda, y en algún punto creo que la organización de este panel vino a responder a varias inquietudes, y una de las inquietudes era debatir algunas de las cuestiones que hoy están en agenda pública, en torno del trabajo, en torno de las políticas públicas, en torno de la economía social, solidaria y la vinculación con los procesos socioterritoriales. Tenemos varias preguntas que se han ido formulando en el chat. Por otro lado, tampoco tenemos mucho tiempo, pero les pido que las vayan viendo y vayan pensando algunas respuestas mientras yo voy a agruparlas y leérselas. Fui haciendo esa tarea, pero si quieren ir ganando tiempo, se las voy leyendo y les voy dando la palabra. Para Sandra tenemos varias preguntas, y las voy a agrupar en torno de dos cuestiones que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Una de las primeras preguntas que recibimos. Para Sandra, pregunta Belén Machado Araoz, ¿qué evaluación hace de los programas de empleos en los cuales los salarios se pagan a medias entre el sector privado y subsidios aportados del Estado? Ella pone el ejemplo del programa Primer Paso en Córdoba. Y Matías Jaimovich dice, gracias Sandra, es toda una cultura del trabajo que atraviesa la vida cotidiana de una gran parte de la población, y es muy notable que no se articule en diferentes áreas del Estado para promover mejores posibilidades de desarrollo humano. Y aquí viene la pregunta, ¿cuán lejos o cerca está la política real de discutir y proponer una mirada integral o articuladora de la economía social, solidaria y popular? ¿Nuevos programas tal vez? Te doy la palabra, Sandra, mientras... y luego le leo algunas de las preguntas que recibieron Bárbara y Cristian. Ok, gracias por los comentarios. Las preguntas respondo rápidamente, sin intentar agotar en breves minutos, digamos, ¿no? Las respuestas. Digamos, sobre la primera pregunta me parece bien, digamos, que el Estado, para incentivar al sector privado, pague parte del salario de algunos trabajadores. Digo, en todo caso es como un primer paso. Después hay que lograr que el sector privado, digamos, ¿no? La inversión privada en general versus la inversión pública, históricamente ha sido menor, digamos, pero me parece que para incentivar es una buena iniciativa. Respecto de la articulación y en relación a esto que yo proponía de una mirada integral, digamos, no sé si es un programa, pero claro, pero para eso primero me parece que hay que poder como volver a discutir las categorías, digamos, ¿no? En el sentido, cuando surgió el programa La Garrafa Social en el último periodo del kirchnerismo, cuando se define la población, no se había tenido en cuenta la población que participaba de los proyectos productivos dentro de la economía social. ¿Qué quiero decir? Que el Ministerio de Economía no veía que había un sector ahí potencialmente productivo, digamos, ¿no? Hubo desde desarrollo social, bueno, les avisaron, los incluyeron. Pero entonces, me parece que hay que revisar las categorías para poder pensar intervenciones integradas, en el sentido de, había un programa que me gustó mucho, en su momento fue Mi Pueblo, no sé si lo recuerdan, donde todas las áreas se ponían de acuerdo para arribar a algunas localidades que se identificaban que necesitaban fuertemente la presencia del Estado, y cada área iba y aportaba lo que tenía dentro de sus programas. No sé si es ese, pero quiero decir, no es un ministerio, no sé si es una mesa, digamos, tiene que ser un ámbito donde, bueno, ¿qué les falta? Y les falta maquinaria, les falta insumo, hay que mejorar la infraestructura, la comercialización, ¿no? Mesas de negocio, digamos, es como distintos aspectos al mismo tiempo, como simultáneamente, digamos, ¿no? Y después vi por ahí alguna pregunta con esto de, por ahí el debate que plantea el tema del ingreso, y con esto cierro, del ingreso ciudadano, o como le llamemos. Digo, una de las críticas puede ser que puede atentar contra la capacidad productiva. La verdad es que yo propongo mirarlo al revés. La gente ya está realizando algún tipo de tarea, de trabajo. Por eso digo, hay que problematizar qué entendemos por trabajo, ¿no? Que es distinto del empleo.
que por ahí es la forma histórica, que en Argentina tuvo mucho impacto, y hoy no absorbe a toda la población. Pero la gente no esperó que el Estado intervenga. La gente viene haciendo un montón de actividades de trabajo para ganarse algún sustento. Entonces, digo, me parece que no es que va a atentar contra la capacidad productiva, sino que en todo caso, yo creo que la va a potenciar, digamos, ¿no? Es para discutir, pero digo, lo cierro acá para que puedan contestar los compañeros también. Gracias, Sandra, por las respuestas. Bárbara, recibimos varias preguntas, comentarios a tus exposiciones, y muchas de ellas giran en torno de las políticas públicas, ¿no? La cuestión de la comercialización parece ser un punto problemático, identificado como problemático. Entonces, mis preguntas irían por lo menos hacia dos lugares. Una primera pregunta muy general: cómo generar políticas públicas que fortalezcan estas experiencias, y en segundo lugar, y me parece que es interesante de tu exposición y el trabajo que realizan en Quilmes, es qué dispositivos en particular utilizan desde la universidad a través de distintas metodologías de animación, de articulación, de investigación-acción, para justamente darle ese valor agregado que les vemos a los proyectos de investigación y de intervención social que desarrollan, y que en algunos casos, pues muchos de ellos tienen aspectos novedosos, innovadores, distintivos. Así que te dejo estas dos preguntas generales para que te tomes de la que te resulte más apropiada y puedas ampliar la exposición. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por los comentarios y preguntas. Sí, yo coincido con Sandra en esto y con Cristian también en esto de la necesidad del abordaje integral, ¿no es cierto? Estamos muy acostumbrados a pensar las cosas de manera disyuntiva y separada, ¿no? Es económico, es social. Digo que me parece que la contracara del economicismo es el pauperismo, ¿no? O sea, solo pensar la cuestión de lo social como separado de este desarrollo socioeconómico, que en la teoría ya está más que saldado en la academia, pero claramente no en las prácticas hegemónicas y políticas que se siguen implementando. Entonces, digo, pues también había una pregunta ahí en relación a, bueno, si no es cómo compatibilizar una política de ingreso ciudadano con una política de promoción. Bueno, claramente creo que ya la CEPAL lo decía, ¿no? O sea, el desarrollo económico no es separado del desarrollo social, y las personas que puedan tener mejor alimentación, mejor educación, mejor oportunidades de acceso, también para poder generar mejores iniciativas, mejores proyectos, mejores vinculaciones. En ese sentido me parece que también coincido con Sandra, no es un proyecto, un programa, parece que es una mirada, es lo que se está discutiendo hoy. Bueno, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la orientación hacia qué tipo de política? O sea, queremos revertir o de algún modo regular por lo menos el control de poder en las cadenas, la distribución del excedente, las causas, ¿no es cierto?, de la generación del trabajo precario, de la pobreza, y no solamente las consecuencias. Entonces, bueno, me parece que es esa mirada integral de hacia dónde, cómo, con qué actores, y en ese sentido creo que venimos haciendo con todo lo que comentaba Cristian un trabajo muy convergente. La Universidad de Quilmes también es parte de la RITEP, y nos parece fundamental este tipo de estrategias, ¿no es cierto?, de articulación interinstitucional, como decía, para dialogar y poner al servicio en un ida y vuelta con las organizaciones y con las experiencias de la economía popular. También me parece en esto que decíamos, bueno, problematizar los conceptos. Sí, trabajo no es empleo, cadenas productivas o de valor no es lo mismo que circuitos socioeconómicos, económico y social no están separados, pero también qué trabajo, ¿no es cierto? O sea, está bien, trabajo queremos potenciar el trabajo, como decía Cristian, como eje organizador de la sociedad, pero ¿qué trabajo? ¿Cómo? No es lo mismo, ¿no es cierto?, el trabajo precario, informal, alienado, explotado, etcétera, que el trabajo autogestionado, vinculado al territorio, que genera identidad, que genera arraigo, que genera innovación, articulado con los saberes técnicos. Entonces, me parece que hay todo
un camino que se viene haciendo fuerte desde muchas redes, desde muchas iniciativas del campo popular y de las universidades y de políticas públicas que también han estado vinculadas a todo esto, pero que bueno, falta como un sostenimiento en el tiempo y más integral, ¿no es cierto?, este tipo de propuestas. Y respecto a que esto me decías de Ale, de los dispositivos de la universidad, bueno, justamente nosotros, además de las carreras de formación que tenemos, nosotros tenemos más de 1000 y pico diplomados en Economía Social y Solidaria, que son trabajadores y trabajadoras de la Argentina Trabaja, que como cooperativistas se formaron en qué era ser una cooperativa y qué era generar un emprendimiento sustentable. Tenemos más de 250 técnicos recibidos en economía social que son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, emprendedores, cooperativistas que se están formando para generar mejores iniciativas, mejores proyectos, mejores vinculaciones. Pero bueno, además de eso, que es lo que hacemos en las universidades, también la investigación orientada al desarrollo de iniciativas. Entonces, un dispositivo clave para nosotros es este programa de incubación, que no incubamos proyectos aislados, o, ¿no? Esto, bueno, un emprendedor que hace su proyecto y ve su TIR y su, qué sé yo, si es usted, sino que tratamos de generar en este diálogo y de vuelta con el territorio y con las organizaciones, desarrollar dispositivos estratégicos para aquellos cuellos de botella que vemos para el desarrollo del campo, que son la comercialización, pero ahí empieza, es la punta del iceberg. Digo, cada vez, a medida que vamos avanzando, nos vamos encontrando con más obstáculos y más desafíos, ¿no es cierto?, de desarrollo de tecnologías sociales, organizativas, para hacer sustentables estos dispositivos, ¿no? Quiero decir, ya que la gente pueda producir algo, ya es todo es todo un avance, pero una vez que lo produce, ¿qué hace? Bueno, lo tiene que comercializar, y una vez que lo quiere comercializar, necesita esto que decía Cristian también, bueno, mayor tecnología, mayores saberes, formalización, regulación del trabajo, aportes, vínculos, bueno, escala, ¿no es cierto?, logística, todas estas cosas. Entonces, es como ir avanzando hacia miradas más integrales, ¿no es cierto?, y más agregadas para, no solo, digamos, yo estoy muy de acuerdo con que tiene que haber una sostenibilidad básica a partir de un ingreso ciudadano, pero también cómo generamos justamente iniciativas, estrategias que tiendan a una transformación social también, aunque sea, bueno, no sé si vamos a cambiar todo, pero por lo menos ir generando que este tipo de iniciativas, mostrando caminos, ¿no es cierto?, que son posibles, que son sustentables y que son deseables en estas líneas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Bárbara, gracias por los comentarios, por las respuestas, la reflexión final. Y para Cristian, también varios comentarios, varias preguntas, referencias en general. Yo agrupé tal vez dos, incluso Cristian, si querés tomar algunas de las preguntas que le hice a Bárbara y a Sandra y hacer un comentario adelante, y con eso ya estaríamos cerrando el panel, que estamos un poquito excedidos, pero como es el último, nos permiten unos minutitos más. Y las preguntas son estas dos. Una muy puntual sobre RITEP: ¿qué dinámicas de acompañamiento a los emprendedores se instrumentan desde RITEP? Y una segunda, un poco más general, sobre distintas políticas de ingresos. Dice, tengo una pregunta: considerando que algunas posturas piensan el ingreso social universal como un proyecto que atenta contra la economía productiva, ¿cómo podrían articularse una política así con el desarrollo de la economía popular? Tal vez algo dijiste, pero doy espacio a la posibilidad de ampliarlo. Sí, voy de lo concreto, de lo particular a lo general, sintéticamente para respetar el tiempo. Con respecto al acompañamiento de emprendedores, si ingresás a la web de RITEP, hay un caso que dice solicitud de intercambio técnico. Ahí cargas el caso, cargas el dato de contacto y te vinculamos con la unidad académica más cercana para el caso, o más afín al caso tuyo y competente. Con respecto a lo del ingreso universal, claramente no tenemos la solución, y no es un debate que esté zanjado, por eso estamos debatiéndolo.
Sí, nosotros creemos que la mejor forma, o la posible por ahora, es el acompañamiento de esta renta universal a un proyecto productivo concreto donde vos puedas generar y también como ir respondiendo, como esto que decíamos, no sé, el caso del Carrero, bueno, unido a al proyecto cooperativo, en el caso, unido a un caso asociativo o unido a una pyme, porque siempre la mano de obra es mano de obra de algo productivo. Entonces pensé que el mejor modo de ver si remas es si el barco donde está subido, el bote donde está subido, la lancha donde está subido se mueve. Yo creo que esas dos cosas, encallarlo en un caso concreto y la medición. Y lo último que agrego, como aporte general, un poco esto que decían Sandra y Bárbara, de la necesidad de una visión integral, no solamente de estos casos concretos, sino de la dimensión política también. Y si me lo permiten, sin ánimo de hacer apología partidaria, pero sí en honor a la honestidad, que creo que es alguien que lo planteó con claridad. Perón decía en el discurso de apertura de sesión del 74, que lo que realmente la Argentina necesitaba, y en un momento de madurez política, después que con el cuero grueso, se aguantó bastantes balas, de que, por un lado, para un argentino no había nada mejor que otro argentino, y que el modo de concreción de esa visión era una democracia social. Y el órgano para eso, además de los que tenemos, era un consejo argentino, donde nos posibilitara a los distintos sectores de la sociedad que no se dedican necesariamente a la política, porque el de la pyme trabaja, el deportista, que permitan expresar sus voces y fijar objetivos nacionales de largo plazo, y que la gestión de gobierno de turno, que nunca llega a resolver los problemas estructurales, porque son cortos los mandatos, se ponga al servicio de esos objetivos populares. Entonces, volviendo a esto, me parece que urge la necesidad en un mundo interconectado de trabajar con visiones integrales, y creo que la herramienta o el órgano político más sabio para eso sigue siendo esta propuesta, obviamente actualizada a los tiempos que corren y con la inmensidad de tecnologías que nos permiten hacerlo mucho mejor, de un consejo argentino que realmente dé las bases para generar estos acuerdos. Y creo que estos acuerdos hay que empezar por los que todos, me parece que tenemos conciencia de que son necesarios, que es la urgencia de la necesidad alimentaria. Es indigno que en un país que produce tantos alimentos el 50% de los niños vivan en pobreza. El tema del trabajo creo que es clave, y el tema de la educación me parece que también es otro de los ejes que todos entendemos que hay que pensar juntos para adelante. Nada. Bien, Cristian. Bueno, muchísimas gracias por las reflexiones, por las respuestas. Gracias a Sandra, gracias a Bárbara, gracias a todos los participantes de este panel. Creo que debatimos un tema que es un tema urgente, que es un tema vigente, que es un tema que remite a problemas estructurales de nuestro país, que remite a problemas del desarrollo. Es un problema que necesariamente debemos abordarlo. No tenemos las respuestas todas, pero debemos construirlas. Y creo que estos espacios de debate, la participación en los lugares la participación política, los lugares de reflexión, los lugares de formulación de política pública y de implementación de política pública, el trabajo en el territorio, el trabajo y el acompañamiento de los que producen, de los que sufren, de los que necesitan algún tipo de respuesta, son espacios que nutren a este debate y a esta búsqueda. El Congreso de Estado y Políticas Públicas pretende contribuir a iluminar, no iluminar porque parece muy pretencioso, pero sí pretende contribuir a formular algunas propuestas, plantear algunos problemas, poner de manifiesto otros que tal vez no están suficientemente todavía visibles en la agenda pública, con un horizonte que es el horizonte, digamos, de discutir el desarrollo en sus diversas conceptualizaciones, discutir la construcción de modelos de desarrollo, tener como eje
de análisis, la relación Estado-sociedad, y en una metodología de trabajo, de investigación que realizamos desde el área Estado y Políticas Públicas, que tiene, digamos, un abordaje multidimensional del desarrollo, un abordaje multiescalar del desarrollo, que piensa los problemas de la política pública, los problemas de nuestro país, los problemas de nuestra comunidad, en una multiplicidad de escalas, los piensa en el plano nacional, los piensa en el plano local, los piensa en el plano internacional, y también lo hace desde una perspectiva multiactoral, entendiendo que no solo es el Estado el que puede llevar adelante todos los procesos, pero sí claramente tiene que tener una función relevante en ese proceso, y que al mismo tiempo es un proceso político y un proceso técnico, digo, político porque supone una orientación, una visión, una concepción de la relación Estado-sociedad, pero al mismo tiempo también es técnico porque supone planificación, supone conocimiento técnico, supone sistematicidad, supone articulaciones en distintos niveles, y en algún punto el Congreso y este panel quiso contribuir a ese debate. Les agradecemos a todos ustedes, esperamos que estas ideas sean recepcionadas, sean reelaboradas, y quedamos en contacto desde el área Estado y Políticas Públicas. Los invitamos para continuar con este congreso el día de mañana, que a partir de las 10:30 ya tendremos los primeros paneles, hasta las 18 horas que tendremos el panel de cierre. Les agradecemos a todos, gracias Sandra, gracias Bárbara, gracias Cristian, y a todos los participantes por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, saludos Cristian y Sandra, nos seguimos encontrando, Ale, y a todos. Igualmente. Chao, muchas gracias. Hasta pronto. Y buenas noches a todos.